Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Como siempre, los viernes vamos a tener un programa especializado en medicina y va a ser dirigido por el doctor Ignacio Bengoa, y quien tiene hoy un invitado muy especial, un especialista oncólogo, que es Randy Miguel Pichardo Rodríguez, y que va a estar con nosotros para hablar de temas de padecimiento, ¿verdad? Y de cura para la sociedad dominicana a través de este programa. Bienvenido, doctor Ignacio Bengoa. Sí, gracias, Marino. Como sabemos, ya empezamos este programa Los Informantes, yo diría con salud, Los Informantes con Salud, Así es. ¿no? Que lo vamos a transmitir el viernes. En el día de hoy, en esta semana, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Es una enfermedad, ¿no? Tiene una mortalidad muy alta y una frecuencia bastante elevada. Y tenemos invitado, como tú mencionaste, un distinguido médico especialista con todas las capacidades para podernos informar de lo que es esta enfermedad. Entonces, como tú mismo comentabas, el doctor es un cirujano oncólogo, el doctor Randy Pichardo. Entonces, yo me gustaría empezar el programa, que él explicara un poco qué es un cirujano oncólogo, cuál es la diferencia, ¿no? Entre un cirujano oncólogo, porque, claro, como esto es para la población general, y que nada, darte la bienvenida, Randy Pichardo, gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí en este programa y darle lo que es las informaciones a nuestra audiencia. El cirujano oncólogo es el cirujano que se encarga, aparte de todas las patologías buenas que se encuentran en cirugía general, también maneja las patologías premalignas o las que pueden conllevar a un cáncer, y también maneja las patologías malignas, que son ya per se el cáncer. Nuestra labor es tanto la prevención de lo que son las patologías oncológicas y también operar al ser humano de todos sus órganos, sean patologías benignas o malignas. O sea que, fíjense que es una super especialidad, o sea que abarcaría todo lo que sea cáncer, ¿no? El tratamiento quirúrgico y toda la parte de prevención. Y también, si no, que es un tumor benigno. Rally, una pregunta que yo creo que viene a colación, que es un poco general antes de entrar al tema del cáncer de pulmón. ¿Qué es el cáncer y por qué le da a las personas un cáncer? Creo que eso es una pregunta que la población siempre... Sí. El cáncer se define como aquel crecimiento anormal y acelerado de cualquier órgano, cualquier célula, cualquier sistema del organismo, de una manera que no tiene freno, de una manera acelerada y sin freno. Ese crecimiento anormal aumenta lo que es el metabolismo del organismo y también causa daños porque altera prácticamente todo nuestro organismo. Puede conllevar al paciente a sangrados, anemia, a perder el peso, incluso a que los órganos vayan perdiendo su función, y si no se trata adecuadamente puede llevar a la muerte de un individuo. Ok. Bueno, Rally, entonces empecemos con el tema. Creo, como estamos en la semana del cáncer de pulmón, la pregunta inicial, ¿qué es el cáncer de pulmón? Sí, el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente que tenemos ahora mismo en la humanidad. Es la primera causa en el hombre y es la tercera causa de muerte en la mujer. Por eso la importancia de nosotros traer este tema hoy a nuestros televidentes, porque es la patología que más muerte se lleva en el ser humano con respecto al cáncer. Es un crecimiento anormal a nivel de las células del tejido bronquial o del tejido endocrino del pulmón o del tejido también parenquimatoso del pulmón. Ese crecimiento anormal de esas células causa que el paciente sangre, que el paciente pierda el aire, la capacidad de poder inhalar oxígeno, y también pierda prácticamente todos sus nutrientes, porque el cáncer es una entidad que consume muchas calorías y muchas proteínas. Entonces el cáncer es una enfermedad que deteriora muy rápido al ser humano. A nivel pulmonar, los síntomas principales van a ser que el paciente va a perder la voz, puede perder una respiración normal, va a comenzar a respirar rápido y corto, puede sangrar tanto de las vías nasales como a través de la boca por la tos, pierde peso, le nacen bolitas o pelotas en el cuello, en las axilas, arreo inguinal, le crece la barriga porque puede dar metástasis a otros órganos como el hígado. Y esos son más o menos los síntomas principales que podemos encontrar en un paciente que pueda empezar o que esté cursando con cáncer pulmonar. Ok, oye, pero entonces el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que más, o sea, produce muerte, es una cosa bastante Es la primera causa de muerte en el mundo por cáncer. Es el 18% de la causa de letalidad por cáncer en el mundo.
Randy, entonces, ¿quiénes son los pacientes que pueden sufrir un cáncer de pulmón? Primeramente, el cáncer de pulmón tiene origen genético. Sabemos que hay muchas mutaciones genéticas que pueden hacer que un individuo padezca más fácil un cáncer pulmonar, como son las mutaciones de KRAS, mutaciones también en los protoncogenes que nos defienden, y también los hábitos tóxicos son los que principalmente conllevan un cáncer pulmonar, como es el fumar, vivir en lugares tóxicos, lugares donde haya minas de carbón, lugares donde haya pintura, que hayan esos tóxicos como el vinilo. Son lugares donde regularmente hay también vertederos, donde hay quema de basura. Son de las causas principales que pueden ser prevenibles, pero si ese paciente fuma por más de 15 años de manera constante, el riesgo de tener un cáncer de pulmón llega hasta un 85%. Pero una pregunta, Rally, que esto siempre sale a colación. Fumar, fumar cigarrillo, fumar tabaco, cualquier tipo de... Algunos que se asocian a... Cualquier derivado del tabaco, sea el cigarro, el cigarrillo, la juca, el cigarrillo electrónico, cualquier derivado del tabaco es idéntico a los daños que pueden causar. Se dice que solamente el cigarrillo tiene más de 1000 toxinas diferentes que atacan al ser humano. Se dice que el tabaco es menos lesivo, el tabaco puro, el tabaco que se hace en el campo con la hoja propia del tabaco, hace menos daño. Pero realmente mientras más procesado es el habano, el tabaco, el cigarrillo, más daño hace. Por eso es bueno aclarar a la población de que ahora mismo está de moda el cigarrillo electrónico, que creen que ese cigarrillo electrónico no le hace daño porque no tiene tabaco. No, tiene sustancias que también son cancerogénicas porque tienen un humo que produce para que el paciente simule lo que es el tabaco, más los olores que le colocan, los perfumes, los sabores, que todos esos son tóxicos que alteran el organismo también. Permítame una pregunta, doctor. Y en relación, por ejemplo, a lo que es el tabaco, usted hablaba del procesamiento. Entonces, ¿cuál es ese procesamiento? ¿Hasta dónde llega? ¿No es dañina la hoja natural, normal, preparada para, como lo hacían o lo hacen nuestros campesinos en Sudamérica, que eso abunda muchísimo, que todos los campesinos pues, mastican incluso las hojas del tabaco? ¿Eso hace menos daño o qué? Sí, hace menos daño, pero lo hace. Lo que pasa es que cuando el tabaco es procesado, para que la hoja pueda permanecer mucho tiempo, se le echan preservantes, se le echan químicos. Yeah. Entonces, cuando van a producir también lo que es el cigarrillo, que es un material ya muy estilizado, el filtro que usa el cigarrillo, todo eso, aumenta entonces los factores tóxicos. Y fumar un cigarrillo hace tanto daño como fumar, vamos a suponer, 10 puros. Perfecto. Esa es la relación más o menos que existe. Bien. Adelante, doctor Bengoa. Sí. Yo estoy sorprendido porque, claro, esto ¿no? esta predisposición con este tabaco, ¿no? este hábito tóxico, que lo recomendable es tratar de suspenderlo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se debe hacer un estudio, Rally, para diagnosticar cáncer de pulmón? ¿Cómo se llega a ese estudio? ¿Quién se lo debe hacer? ¿Cómo llegamos a eso, Rally? Ahora mismo hay estudios randomizados que se están utilizando principalmente en España, en Estados Unidos, que toda persona mayor de 40 años que fume debe hacerse sus estudios anualmente o de manera obligatoria, porque aumenta el riesgo en más de un 50%. Ya si la persona no es fumadora o es fumadora pasiva, que es aquel fumador que no utiliza el cigarrillo, sino que alguien al lado le fuma, o está muy cerca de una industria, está muy cerca de una mina, esas son personas que pueden hacer un chequeo anual después de los 50 años. Porque sabemos que ya el cáncer de pulmón, su incidencia aumenta según la edad. Mientras más adulto es la persona, aumenta su incidencia. Y la edad principal donde aparece el cáncer de pulmón está entre los 60 a los 70 años. Por eso es muy importante que en el chequeo anual de nuestro médico siempre sea prescrita lo que es una radiografía de tórax. Porque sigue siendo, a pesar de su antigüedad, el estudio más importante para detectar lo que son las lesiones pulmonares, principalmente las lesiones centrales y las lesiones periféricas de pulmón. Es decir, cada individuo, si va al ginecólogo, las mujeres, porque también el cáncer de pulmón afecta a las mujeres, en menor predisposición que el hombre, pero la afecta. 8 de cada 10 mujeres fumadoras presentan cáncer de pulmón. Sin embargo,
9 a 9.5 de hombres que fuman le da cáncer pulmonar. Entonces, cuando las mujeres van a la consulta ginecológica, su ginecólogo debe de indicarle su radiografía de tórax siempre y cuando la mujer sea fumadora hasta menos de 40 años, y si no es fumadora por encima de los 50 años, se debe de añadir una radiografía de tórax en el screening normal, anual, de un paciente sano. Hay, doctor, una pregunta también con relación a eso. Porque uno vive expuesto a todas estas condiciones que hacen que son proclives al desarrollo de un cáncer, ¿verdad? El medio ambiente en que vivimos, que está bien contaminado. Entonces, debiéramos clasificar los lugares donde vive la gente para así decirle si son más propensos o no a padecer de esta terrible enfermedad. ¿Usted lo clasificaría en cuántos lugares para que la gente tenga diferentes ideas de cómo tratarse y cuándo ir al médico, dependiendo de dónde viva, ¿verdad? O qué haga, o cuál sea su trabajo? Si una persona vive muy cerca a una fábrica, una fábrica que procese carbón, que procese hierro, que procese el vinilo, a un vertedero, mínimo debe de hacerse un chequeo anual, mínimamente. Significa sin síntomas, sin sentirse nada. Porque el cáncer pulmonar se detecta en un 30% en etapa temprana y en un 70% en etapa avanzada. Significa que más de la mitad de las personas, cuando van a nuestra consulta, ya el cáncer está en una etapa avanzada. Y que el tratamiento va a ser muy diferente a que si esa persona va una vez al año, se hace un chequeo normal y se detecta de una manera incidental, como nosotros los médicos decimos, un incidentaloma, que es una patología que ocurre cuando el paciente no siente nada y el médico la detecta. Entonces eso es lo ideal, que una vez al año como mínimo esa persona acuda. ¿Qué pasa en nuestro medio? Que las personas acuden al médico cuando ya están con dolencias, cuando ya están enfermas. Entonces ahí que está la diferencia. Van al neumólogo cuando se están asfixiando. No van al neumólogo cuando tempranamente ellos tienen una herencia de su padre, de un cáncer de pulmón, y ellos quieren cuidarse para que no le dé. Ese es el gran problema en la sociedad dominicana. Sin embargo, en otros países industrializados es obligatorio, incluso no le pagan, no le dan la oportunidad de trabajar si fallan en los protocolos. Pero en los países de nosotros, en vía de desarrollo, es lamentable que esta información no le llegue a la población y ellos acudan de manera natural. El neumólogo debe ser un médico para tratar enfermedades tempranas, porque debemos saber que el cáncer de pulmón tiene enfermedades que son prevenibles, que pueden conllevar un cáncer en un futuro, como son la bronquitis crónica, las tuberculosis, lo que son los tumores de Pancoas. Todas esas lesiones premalignas se pueden tratar muchísimo antes y no esperar que el paciente llegue ya con un cáncer terminal a la consulta, como regularmente ocurre. Ahí, adelante, doctor Lumboa. Bueno, Randy, entonces vamos a tratar de, para que la población quede un poco claro, ¿cómo diagnosticamos este tipo de cáncer y cuál sería su tratamiento? Pues hay diferentes tipos de tratamiento. El diagnóstico sigue siendo el mismo por más de 30, 40 años, que es la inspección física. Estos pacientes, al ir a nuestras consultas, le hacemos un examen físico riguroso de la cabeza a los pies y a través de ello podemos detectar algunos cambios y algunos signos que el paciente ni cuenta se da. Los segundos son nuestros estudios de gabinete y los laboratorios que nos van a ayudar realmente a poder hacer los diagnósticos diferenciales. La radiografía de tórax sigue siendo un estudio vital para empezar lo que es la rutina diagnóstica en el caso del cáncer de pulmón. Luego, cuando ya tenemos una sospecha de una lesión, le hacemos la tomografía, que es el estudio que sigue, la tomografía axial computada de tórax. Luego de que le hacemos la tomografía, si sospechamos de una lesión a distancia, como regularmente ocurre en cáncer de pulmón, porque llegan muy tarde a nuestra consulta, le podemos hacer un PET scan, que se llama tomografía por emisión de positrones. Entonces le hacemos ese estudio y podemos detectar si hay células anormales en otro lugar. También podemos hacer lo que se llama la gammagrafía ósea, porque el cáncer de pulmón también le gusta ir al hueso. Entonces también tenemos ese método diagnóstico de hacer la gammagrafía ósea. También la muestra de esputo se le puede hacer tanto citología, es decir, un estudio microscópico, se la puede hacer también biopsia de esputo,
y también se le puede hacer estudio de tuberculosis, porque sabemos que la tuberculosis también puede conllevar en un futuro a un cáncer pulmonar, porque produce una cicatriz que muchas veces es irreversible. Y también tenemos los estudios típicos como la broncoscopía, que es entrar una cámara a través de la vía aérea y llegar al pulmón. Y por último, las biopsias heterotásicas que se pueden hacer a través de la piel, a través del broncoscopio, para ya tener un diagnóstico histológico de la patología. Perfecto. Y entonces, bueno, el estudio es bastante complejo y wow. Sí. ¿No? Eso costoso. Es, y costoso. Y costoso, ¿no? Sí, pero lo cubre, lo cubre el seguro, el SENASA, a la gente, el costo del tratamiento, ¿eh? Bueno, si ya está diagnosticado, lo cubre. Pero si no está diagnosticado, están las fases diagnósticas, hay elementos que no están bajo la cobertura, como son cirugías, como la paroscopía torácica, broncoscopía. Muchos de esos estudios todavía no están dentro total de las coberturas. Y muchas veces el paciente en la fase diagnóstica pierde mucho tiempo porque tiene que hacer varias citas en los hospitales para poder llenar prácticamente los expedientes. A diferencia de las clínicas, que muchas veces ese proceso se puede agilizar y en menos de una semana podemos estar iniciando un tratamiento médico. Sí, no, importante, ya un diagnóstico rápido, importante tratar de que toda la parte diagnóstica sea cubierta, ¿no? por el sistema de salud del país. Creo que eso hay que tener al ojo. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, doctor. Y entonces, ¿cómo vamos a tratar a ese paciente? ¿Qué tipo de tratamiento tiene ese tipo de patología? Sí. Entonces, luego que hacemos el diagnóstico, ya tenemos la extensión de la enfermedad, ya sabemos qué tamaño tiene el tumor, ya sabemos si tiene afectación ganglionar o no, ya sabemos si tiene metástasis o no, ya sabemos si tiene alguna alteración congénita, genética, con algunas alteraciones moleculares. Entonces ahí hacemos lo que se llama la estadificación. ¿Qué significa estadificación? Es una graduación que utilizamos los médicos de oncología para poder determinar qué grado tiene la enfermedad. Sabemos que empiezan en grado 0, que es el paciente que no siente nada ni tiene nada, hasta el paciente 4, que es el paciente que tiene ya muchos síntomas, mucha enfermedad, y donde el pronóstico o la calidad de vida va a ser muy disminuida. Regularmente el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón fallecen en el primer año de su diagnóstico. Por eso es que una enfermedad tan catastrófica, una enfermedad que se comporta de una manera demasiado agresiva. Por tal razón, todos los pacientes que sean diagnosticados deben ser de inmediato tratados. Ahora mismo tenemos muchos tratamientos gracias a la tecnología, gracias a la medicina molecular, donde son muy dirigidos a atacar las patologías biológicas que producen el cáncer pulmonar. Incluso ya se combinan con las quimioterapias y aumentan su efectividad y pueden hacer que esos pacientes que antes su pronóstico era 3, 4, 5 meses, puedan superar el año y hasta los 2 años de vida. Porque sabemos que el cáncer no se sana. Ningún cáncer se sana. Lo que nosotros los oncólogos, los especialistas del cáncer hacemos es controlarlo. Hacer que este cáncer pueda de una manera frenarse, controlarse y que el paciente pueda sobrevivir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años con su patología controlada o dormida. Pero realmente ningún cáncer es curado. Si un médico le dice a usted está curado de una enfermedad, no venga más a mi consulta, está totalmente equivocado. El chequeo mínimo debe ser una vez al año, sea que usted haya sido curado de cáncer, curado de un tumor de la pierna, de un tumor cerebral. No debe de abandonar nunca el chequeo rutinario con ese médico, que mínimamente debe ser una vez por año, mínimamente. ¿Qué es lo que significa calidad? También tenemos otros tratamientos, claro que sí. También tenemos otros tratamientos que son la cirugía. En el caso de cáncer de pulmón puede ser una cirugía pequeña como una segmenectomía pulmonar hasta una cirugía grande que sería una neumectomía. Esos son los dos extremos de las cirugías a nivel pulmonar. Y también tenemos otro tratamiento que se llama la radioterapia, que es emitir rayos X al lugar del tumor para que se autodestruya. Esa es una manera muy típica de tratar los tumores a nivel del área pulmonar. Y por último tenemos la inmunoterapia. Sí. Son 4 grandes ramas que tenemos para el tratamiento de cáncer pulmonar. Sí, vamos a hacer una pequeña
pausa, ¿verdad? Una pausa comercial de todas estas informaciones tan interesantes, ¿verdad? Y de una enfermedad como esta que nosotros la tenemos al lado, podemos adquirirla, no nos damos cuenta, no teníamos ese conocimiento, por lo que hay que agradecer a ustedes por esta participación. Vamos a volver en un momentico porque tenemos que hablar de qué hacer, porque algo como seres humanos debemos hacer para prevenir todo esto, que no todo el mundo tiene el acceso al médico, los recursos. Entonces algo debemos hacer para sobrevivir. Seguimos con los informantes.